El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos, estamos en su programa Alerta Cristiano, donde analizamos los asuntos y los desafíos de hoy desde una perspectiva de fe, de valores y en base a evidencia. Les está hablando Claribel Maldonado en sustitución del mantenedor de este espacio, el licenciado García Resach, que está en unas merecidas vacaciones. En este día vamos a tocar el tema educando nuestras emociones para prevenir la violencia. Así como lo escuchó, nuestras emociones necesitan ser educadas para prevenir la violencia dentro de la familia, aún con nuestra propia persona y en sociedad. Para eso tenemos una invitada muy especial, doctora en psicología, que nos va a ayudar en ese tema. Y como es acostumbrado por el distinguido moderador de Alerta Cristiano, que se transmite por los canales de antena 20.1 área metro, 48.1 oeste y 34.1 Hormigueros, canal 106 de Liberty Cable Vision, la cadena CTN Internacional de Puerto Rico para el mundo y la emisora con el sonido que levanta y restaura Senda.fm. Pues entonces vamos a pasar a comenzar por el texto bíblico de hoy, que se encuentra en el Salmo 34, 14 y 15, y dice así: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La crisis tiene fecha de expiración. Nuestro pueblo y el mundo entero está en tiempos definitorios, desafiantes. Para el pueblo de Dios, que tenemos la palabra profética segura, sabemos que estas crisis tendrán fecha de expiración en diferentes momentos históricos hasta que se consuman los tiempos y nuestra ruta hacia la eternidad sea aún más abierta. Así es que no nos descorazonemos, necesitamos enfocarnos en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra persona, nuestra familia y nuestro pueblo, en donde Dios nos colocó al nacer. Tenemos que educar nuestras emociones porque del corazón mana la vida y la muerte. También dice la palabra de Dios que tal como el hombre piensa, el tal es. Nuestros pensamientos deben ser transformados y nuestro enfoque tiene que estar claro. Así es que tenemos que ser mejores personas cada día, trabajar lo temporal con una visión que estamos caminando hacia nuestra transformación. Así es que eduquemos nuestras emociones desde una perspectiva inteligente. Así que les presento a nuestra invitada para hoy, que nos ha dado el honor de llegar hasta acá, la doctora Damaris Cristóbal, profesional doctora en psicología. Bienvenida, Damaris. Gracias, Claribel, y gracias a todos por la oportunidad de estar aquí hablando hoy sobre la inteligencia emocional. Inteligencia emocional. No es nuevo el concepto, pero sí es reciente, ¿verdad? Uh-huh. Quien populariza esto es Goleman para los años 90. Antes de él había otros autores, Salovey y Mayer, pero es Goleman quien lo populariza con esto de la inteligencia emocional, particularmente en las organizaciones.
porque se pensaba que era el cociente intelectual, esa prueba que le hacemos a los chicos a veces que se llama IQ, Exacto. IQ, que era o eras inteligente o no lo eras, o tienes diferentes grados, una nota que te daban, ¿verdad? Un examen para identificar tu nivel de inteligencia, pero luego se ha descubierto por la ciencia, validando el libro de sabiduría que todos conocemos, que nuestra inteligencia son diferentes, inteligencia emocional y qué otro tipo de inteligencia. Inteligencia intrapersonal e interpersonal que están abarcadas dentro de lo que es la inteligencia emocional. Y hay otras inteligencias, porque tenemos otro teórico, Howard Gardner, que habla sobre las inteligencias múltiples. Pero en relación a la inteligencia emocional, ya nos percatamos que incluso la psicología, que es igual o más importante que la inteligencia intelectual. ¿Por qué? Tenemos personas que son muy brillantes, que son muy privilegiadas mentalmente hablando, Son genios, pero no tienen la destreza de relacionarse bien con otros, de poder canalizar de manera correcta sus emociones, y entonces nosotros somos seres gregarios, estamos diseñados para vivir en grupo. Si no tenemos esa destreza, vamos a enfrentar muchas dificultades en la vida, particularmente también con lo que implica cómo yo gestiono mis emociones. Entonces, de lo que se trata no es solamente de yo, de manera sabia y correcta y adecuada, canalizar lo que siento, sino también de establecer vínculos y relaciones satisfactorias con otros. O sea, la inteligencia emocional es bien abarcadora. Por eso es que nos hemos percatado de que hay que darle importancia a esto. Y más en estos tiempos, ¿no? Es un tema sumamente pertinente por lo turbulento que estamos viviendo estos días que han sido de una gran revolución, ¿verdad? Hay mucha violencia manifestada en diversas formas, así que hoy más que nunca se hace esto bien necesario, bien pertinente. O sea que en una frase corta, inteligencia emocional es este conjunto de competencias que me permiten canalizar de manera correcta mis emociones y entender incluso las emociones de otros. Me permite empatizar, pero no se limita a eso. Yo tengo la capacidad de resolver también conflictos, yo tengo la capacidad de llevar el mensaje que deseo, mis reclamos, mis inquietudes, mis opiniones de una manera asertiva. La inteligencia emocional también abarca lo que es la asertividad, que muchas personas no han sido asertivas, ¿verdad?, en sus reclamos, en sus argumentos, y entonces la asertividad también está integrada dentro de lo que es la inteligencia emocional. O sea que la inteligencia emocional es lo que podemos también denominar dominio propio. Dominio propio. Dominio de nuestras emociones. Propio, como establece la palabra. Y de no contradecir lo que queremos lograr con lo que estamos haciendo. Exacto. Ok. Y entonces, ¿cómo se adquiere, cómo desarrollamos esa inteligencia emocional? Porque ya sabemos que tenemos la capacidad. La tenemos. No somos animalitos. No, somos animalitos. Seres pensantes y espirituales. Y es importante que entendamos que sentir las emociones, particularmente el coraje y la frustración, que son las que más nos llevan a ser impulsivos y a hacer daño a otros y a veces a nosotros mismos, experimentarlas no es el problema. El problema es el manejo, cuando no es adecuado, ¿ok? Por eso la asertividad. ¿De qué manera entonces nosotros podemos desarrollar la inteligencia emocional? Miren, lo primero es reconocer precisamente nuestras emociones. Nosotros vivimos como en automático. Nosotros no estamos incluso ni conscientes de la reacción fisiológica que nuestro cuerpo experimenta cuando nosotros sentimos una emoción. Eso de cómo me siento fisiológicamente, por ejemplo, yo sé reconocer cuando me da hambre, ya sea porque me duele la cabeza, me baja la vista o me duele el estómago. Exacto. Con las emociones. Con las emociones sucede igual. Hay personas que experimentan sudoración. Las palpitaciones del corazón comienzan a acelerarse de una manera no usual. Vemos que hay quien el estómago se le descompone. Somatizan. Y entonces es importante que nosotros entendamos que esas reacciones, que entendamos, mira lo que provoca en mí esto, y que estemos es hacer consciente lo inconsciente, de manera que no esperemos a que esto vaya escalando y entonces explotar. Porque ya hay que remediar. El primer paso es reconocer lo que mi
estoy sintiendo. Exactamente. Ya sea fisiológica o a fisiológica o a nivel sentimental que estás reconociendo. No la niegues. Las emociones no son ni para negarlas ni para reprimirlas. Y muchos hemos sido educados a veces en el no pasa nada, no te preocupes, no le des importancia. Y eso es peor porque eso se reprime. Claro, estamos reprimiendo y eso en algún momento, créeme que el cuerpo va a facturar. Así de lo que se trata es, primeramente, reconoce la emoción que estás experimentando para entonces poderla canalizar de una manera correcta. ¿Ok? No los niegues, esos sentimientos, acéptalos. Como dije, hay situaciones que provocan coraje y experimentarlo no está mal. Lo que va a determinar si realmente nosotros estamos siendo competentes emocionalmente es ese manejo, si le das un adecuado manejo. Mira, retirarte de ese momento, ese tiempo afuera, porque estás escalando emocionalmente. Como los niños pequeñitos que la maestra le dice, vete a la esquina, al time out. Exactamente. En lo que esas emociones se enfrían. Eso es lo que esperamos que suceda. Pero si estás consciente de eso, si no estás consciente, vas a actuar por impulso. Eso se parece como el manejo del coraje, la ira y la frustración. También está la emoción de la tristeza. La tristeza. Que puede anteceder un coraje, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, escuchen, queridos audiencia, tenemos que empezar por nosotros si queremos mitigar la violencia. Si vemos violencia en los demás, tenemos que también aprenderla a reconocer para desarmar esa violencia. Y de eso vamos a hablar en el segundo segmento. Cómo desarmamos esa violencia, destrezas que hay que desarrollar, educar nuestras emociones para prevenir la violencia. Regresamos en un momentito en Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. Y bienvenidos nuevamente a Alerta Cristiano. El tema de hoy es educando nuestras emociones para prevenir la violencia. Y aquí continuamos el conversatorio con nuestra invitada, la doctora Damaris Cristóbal, doctora en psicología. Lo dejamos, doctora, en que tenemos que reconocer, hablamos un poquito ya, de reconocer las emociones cuando las estamos sintiendo, especialmente el coraje, la ira, la frustración. Pero aparte de reconocerla en nosotros, también tenemos que aprenderla a reconocer en el semejante, en las otras personas, para poder desarmar y cortar ese episodio de coraje, ira o manejar la frustración del otro. Y también está el tema de los niños, de qué destrezas podemos enseñarles para comenzar a desarrollar esa inteligencia emocional. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por desarmar al otro o por los niños? Bueno, para desarmar al otro, siempre es recomendable uno no actuar igual que esa persona violenta. Hemos visto desafortunadamente que nosotros, pues, nuestro pueblo se siente tan oprimido, pero no ha entendido que la forma en la que mejor llevamos el mensaje de manera contundente es reaccionando diferente a lo que estamos criticando. O sea, no podemos adoptar la violencia también para criticar la violencia. Es como una paradoja. El que a hierro mata, a hierro muere. Exacto. Entonces, dice la palabra de Dios que la respuesta blanda aplaca la ira, ¿verdad? Tenemos que entonces siempre modelar lo que es emocionalmente inteligente, que yo tengo el control de las emociones, aunque ese otro sea violento. El discurso de que la violencia, el coraje, me lleva a ser violento no es real, porque muchas veces nosotros hemos sentido coraje, Claribel, o no, y hemos decidido ser violentos, y a veces es un coraje fuerte, porque ciertamente hay situaciones que provocan un malestar fuerte. La palabra también dice, airaos, pero no pequéis.
O sea, podemos Eso es inteligencia experimentarla. emocional. Eso es inteligencia emocional. Dios no nos dice que no la experimentemos, vuelvo y repito. O sea, Él nos creó como seres emocionales. El asunto está en el manejo. Entonces no seamos violentos. Y más aún cuando precisamente esos son nuestros señalamientos. No toleramos la violencia, no aceptamos la violencia. Esto es inaceptable, esto no se puede permitir. Pero entonces siendo violentos también. Yo creo que el mensaje más contundente contradice la conducta, la práctica, la actitud, contradice Correcto. lo que decimos. Entonces, cuando tenemos a los niños de frente, que yo digo que ellos tienen un radar para ver que lo que tú estás diciendo contradice lo que estás haciendo. no hay congruencia, exacto. Porque cuando le estoy dando un mensaje, una enseñanza y lo estoy dirigiendo, pero le estoy gritando al mismo tiempo que le estoy modelando. Un mensaje totalmente ambiguo. Y papá, madre que me escucha, cuidador, cuando de los niños se trata, es bien importante que usted tenga inteligencia emocional. O sea, que se tiene que capacitar, porque no hay nada más contagioso que el ejemplo. Y lo que va a impactar a este niño son más nuestras acciones que nuestras palabras, lo que acabamos de decir. Así que debemos ser lo más congruentes posibles, porque si no el mensaje que le enviamos es ambiguo. Los niños cuando, particularmente los de 2 años, que ahí es donde comenzamos a ver esas rabietas, las rabietas es una etapa natural en ese proceso, ¿verdad?, de desarrollo. Si nosotros sabemos eso de antemano, lo podemos anticipar y estamos listos para cuando entonces él experimente esa rabieta. Y no le vamos a gritar porque reforzamos la conducta. O sea, si nosotros tenemos que modelarle a ellos. Una de las cosas que se recomienda es que en ese momento de la rabieta usted no intente razonar con el niño porque no va a razonar. No hay yo forma. diría que la misma técnica con el adulto. Es la misma técnica con el adulto, exactamente. Pero entonces, ya desde los 2 añitos, es más, yo diría que desde antes, desde los 6, 8 meses más o menos, que ellos comienzan ya, que son más sociables y están más conscientes de su entorno, que a veces hay bebés que les gusta, pero ellos no están conscientes. Volvemos, los niños no saben manejar las emociones, muchos adultos no sabemos. Se nos hace difícil traducir en palabras lo que estamos sintiendo. Imagínese un niño. Así que es nuestra responsabilidad guiarlo. Ese niño justamente ahí, porque de pequeñitos es que mientras más temprano comencemos esto, mucho mejor. Así que cuando ese bebé de 8 meses te dé ese golpecito, ahí tú le agarras la mano y con una voz firme, pero sin ser agresivo, le dices, eso no es correcto. No está bien. Entonces ya desde los 2 a los 5, más o menos 2 a 4, que es donde se dan las famosas rabietas, mire, observo que hay padres que tienen mucho temor del qué dirán. Si van a un supermercado, ay Dios mío, es que para que no grite este nene, pues déjame darle el juguete y déjame darle lo que pide. Pues quiero que sepa, padre y madre que me escucha y cuidador, que eso lo que hace es reforzar la conducta violenta del niño. Sí, porque estoy validando. Está validando. Estoy diciendo, me estás intimidando, y como me estás intimidando, estoy tratando de resolver contigo, pero no estoy corrigiendo conducta. No está corrigiendo conducta. Entonces, el mensaje que le estás enviando es que esa es la forma de hacer los pedidos. Lo que le estás enseñando al niño es que así es como se piden, ya sea la atención, porque muchas veces la rabieta es por falta de atención. Ellos necesitan afecto y seguridad. Y los responsables de fortalecer esa área de autoestima, que también es importante en la inteligencia emocional, es en la casa. Eso es una responsabilidad que nosotros no podemos delegar ni en la escuela, ni en la iglesia. Son los padres. La primera, el proceso de socialización comienza ahí, con nuestros padres. Has tocado el génesis de todo. Sabemos, no es una fórmula per se que no te va a fallar. Recordemos que la primera generación le falló a Dios, y ya antes de la segunda generación se había cometido el primer crimen. Pero eso deja claro de que hay una raíz, pero hay que trabajarla, porque no hay ninguno, decía el maestro. Tenemos que trabajarla. Hay un orden que empieza en la familia. Y no es delegable. Que no es delegable ni al maestro, ni al pastor, ni a la escuela bíblica. Ni a la comunidad, ni a la vecino, comunidad, ni a la abuela. Ni al mucho menos al Estado. Ni al Estado. Así es que hay derechos, pero antes de derechos hay deberes y responsabilidades. Y los líderes que nosotros queremos tener hoy, que estamos pasando por este proceso difícil, definitorio en nuestra historia, en nuestro país y el mundo,
porque se están dando eventos muy lamentables alrededor del mundo en las turbas ciudadanas y todo esto. Pero la raíz y la primera línea fue en casa y es en casa, y tenemos que los padres aceptar que tenemos la responsabilidad primaria si hicimos todo cuanto supimos y pudimos, y en el caso de los creyentes seguimos todo el consejo completo que nos da la palabra, y allá el hijo tomó otras decisiones, esos son otros $20, como decimos acá. Y no es usual, eso pasa. Eso sucede, pero se minimiza grandemente cuando somos responsables. Pero sabemos que nos evitamos mucho dolor nosotros, y le evitaremos mucho dolor a la sociedad si educamos nuestras emociones, asumimos el reto, el desafío. Los hijos no son de otro, son primeramente regalo de Dios y primera responsabilidad tuya y mía. No es la villa la que cría un hijo. Esa falacia que era de la ex candidata a la presidencia Hillary Clinton, de It Takes a Village, que toma un pueblo criar un hijo, no. Si somos gregarios, somos una sociedad, tenemos que aprender a llevarnos porque fuimos creados, como usted lo dijo al principio. Pero la responsabilidad primaria es de los padres y en el hogar. Si queremos mejores gobernadores, legisladores, líderes, maestros, de todo lo mejor de lo mejor, esos líderes están hoy en tu casa y la mía, y tenemos un trabajo que hacer, y nunca es tarde para reeducar nuestras emociones, doctora. Nunca es tarde. Esto es algo, mientras más temprano comencemos mejor, pero esto no es innato. O sea, que esto se puede desarrollar a lo largo de nuestra vida. Y va a ser beneficioso, como dije, para otros y para nosotros mismos. Es un proceso continuo y permanente. No podemos limitarnos a una lectura, a un taller, esto es un ejercicio diario porque la vida nos va a enfrentar a retos y a desafíos que nosotros vamos a tener que sortear, y si estamos emocionalmente competentes vamos a poder hacerlo. Si ya los niños sabemos que tienen más tiempo de beneficio para ser reeducados, pero si somos adultos y ya estamos reconociendo que algo nos pasa porque la mecha es muy corta, aprendemos, encendemos, ¿verdad? La ira o la frustración se nos enciende, ¿es tarde para reeducar nuestras emociones? ¿Somos reeducables aún en esa etapa? Somos reeducables. Lo importante es, si usted reconoce, que ese es el primer paso, reconocer que no tiene la capacidad, busque ayuda. Créame que cuando usted vea su autoestima, como dije, las relaciones con los demás, esto va a ser beneficioso para todos, incluyéndolo. Y si queremos ver cambios a nivel colectivo, tenemos que comenzar con nosotros. No hay forma. He leído por ahí, me he encontrado que dicen, sé el cambio que quieres ver, porque a veces estamos, mira, qué mal, o sea, pero yo, ¿cómo yo estoy aportando a que esto mejore dentro de mis circunstancias, es que cuando dentro de mis hacemos recursos? Así, ¿Cuántos nos señalan a nosotros? ¿cuántos ¿verdad? deditos nos señalan a nosotros? Cierto. Todos los demás deditos. Siempre empieza. Así que hay que comenzar por nosotros. Y la adolescencia, Claribel, que es una etapa tan compleja. Nos cuesta tanto entender a los adolescentes. Y miren, se están dando cambios en esa etapa simultáneos y muy intensos. Hay cambios físicos, psicológicos, emocionales, y todos se están dando de manera simultánea. Y también son vulnerables. Muy vulnerables. A los mensajes que reciben, inclusive a adolescentes que todavía están en la universidad, porque la adolescencia tiene diferentes etapas, y cuando llegamos a la universidad todavía somos adolescentes. Somos adolescentes y ahí vienen más ideologías, claro, políticas económicas, de todo tipo. Precisamente porque reconocen lo vulnerable que son y porque se está dando una crisis de identidad, de acuerdo a Erickson. Por eso es que hay muchos movimientos que quieren accesar a los jóvenes para confundirlos. Nuestra responsabilidad, como dijiste, a ser vallado. Están vulnerables incluso a caer en conductas de alto riesgo, como el uso de sustancias, como la sexualidad. Entonces tenemos que, ¿de qué manera yo como padre? Mire, hay que crear los espacios para establecer vínculo emocional con ellos. Aproveche cuando el chico llega de la escuela, cuando llega de la universidad, y pregúntele cómo te fue. Si no creó ese vínculo desde edades tempranas, no es tarde, hágalo ahora, porque volvemos, es nuestra responsabilidad. Y no se desanime porque el chico o la chica le dice todos los días, mami, porque tú me preguntas siempre lo mismo. Eso es parte de la etapa.
¿ok? Hay cambios de humor, ellos se están moviendo más a la independencia, se están alejando un poco, ¿verdad?, de los padres. Eso es normal. Pero entonces nosotros no podemos echarnos hacia atrás, ¿verdad?, y no asumir unas responsabilidades. Tenemos que hacer vallados, y más hoy en estos tiempos que estamos viviendo, donde hay tanta información incorrecta que no edifica por todos lados, desde amistades, celulares, tabletas, o sea, en esa por etapa todos de la lados. adolescencia, cuando hay rompimiento familiar como un divorcio, o cuando es un niño donde no hubo papá, ¿verdad? Hay unas vulnerabilidades, y eso lo retomamos en el próximo segmento, educando nuestras emociones para evitar la violencia. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/Wanda Rolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/Wanda Rolón. Y también nos sigues a través de Instagram @Wanda Rolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. Y regresamos aquí a Alerta Cristiano hoy, educando nuestras emociones para prevenir la violencia, con la doctora Damaris Cristóbal, profesional de la psicología. Dejamos el segmento anterior con el asunto de los niños y de los adolescentes y cuán vulnerables son recibiendo mensajes externos, que no es delegable nuestra función como padres para educar esas emociones. Y así, desde esa etapa, prevenir lo que tenemos hoy, que estamos viendo tristemente, ¿verdad?, en nuestro país y en otros lugares del mundo, con turbas sociales y demás. Ese niño o adolescente se agrava la situación si está en una etapa vulnerable, por ejemplo, como la separación de papá y mamá, un divorcio, o papá se fue definitivo y no está en mi vida, cosas así. Ponen a los chicos más vulnerables. En mayor riesgo. Mayor riesgo. Eso complica más, o sea, una etapa que de por sí naturalmente es compleja. Estos son otros factores que añaden y que lo colocan en una posición de mayor vulnerabilidad. Por eso, quien esté cuidando tiene que hacer vallado. ¿Y de qué forma yo hago vallado? Mire, a veces los adolescentes ni tan siquiera se atreven a expresar las cosas porque saben de antemano que ya esa persona que lo está cuidando, sea mamá o papá, somos muy reactivos a veces y juzgamos mucho apenas los escuchamos. Entonces, nos gustaría, nosotros mismos como adultos, no nos encantaría ni nos agradaría hablar con alguien que ya de antemano yo sé que no va a estar receptivo a lo que yo le voy a decir. Eso sigue cerrando los espacios de comunicación con los padres en una etapa donde más necesitan el apoyo de los papás. Hay demasiadas, como dije, procesos que se están dando en esa etapa. Es una transición de la infancia a la adultez, pero todavía no soy adulto. No soy niño y no soy adulto. Ya me tengo que comenzar a preocupar por qué voy a estudiar cuando entre a la universidad, para que mi adultez sea. Tengo que bregar con todos estos asuntos fisiológicos, que a veces hay unos niños que los cambios físicos son bien marcados. El asunto de la imagen que les afecta La tanto. imagen, la presión de grupo. Si mamá, papá que me escucha no es receptivo a lo que este joven tiene que escuchar, están los amigos que no necesariamente van a dar el consejo sabio. Pero es que este muchacho, este niño no me habla, casi no habla. Y entonces nos damos por vencidos muy pronto. ¿Qué destreza podemos desarrollar? Porque aunque es así, es la realidad, están creciendo, está en la preadolescencia, está en la adolescencia. Si tú te vas a rendir como mamá o papá, ¿qué tip nos puede dar para no rendirnos? Mire, de todos modos, aunque ese sea el comportamiento del niño, nosotros no podemos, tenemos que seguir ahí, no enganchar los guantes.
El te amo, no lo deje para fechas importantes, para los cumpleaños. Mire, dígale te amo, no importa cuál sea su reacción. Lo importante es que él sepa que es amado. Y el toque físico. El toque físico. Te amo, te abrazo. Eres importante para mí, afírmelo. Eres maravilloso, eres el regalo precioso que me ha dado Dios. Y si hay que corregir, vamos siempre a la conducta, no al niño. Lo que no nos agrada es esto que hiciste, pero tú eres valioso y te sigo amando igual. Incluso si hay que remover algún privilegio. Usted remueve el privilegio, pero porque he escuchado y he visto madres que se enojan y si el adolescente quiere un abrazo o el niño particularmente no se lo da, mire, eso es maltrato. La dictadura no funciona. Eso es maltrato, ¿ok? Y no es negociable el amor. Independientemente de lo que hayas hecho, yo te amo. Es esto lo que está mal. Que aprendan a diferenciar eso, que el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Pero para que tú seas libre, para que tú puedas disfrutar tus emociones, tu vida, tus sueños, es mi tienes que dominar tus Sí, emociones. claro. Cuando lo trasladamos entonces a que si no me validan en casa, hay un corillo afuera que me espera. Y hay adultos que andan reclutando jóvenes con carencias en su vida para que paren en lo que estamos viendo hoy, en una turba social con violencia. Porque no hay nada más noble en una sociedad democrática que la libertad de expresión. Uh-huh. Pero utilizando violencia, exacto, ¿no? dañando las causas. Hay límites. Hay la límites. Violencia, la libertad de expresión no es absoluta y no es... me atrevo a asegurar que esos pocos, porque no sobrepasan a los que están en la buena causa, cualquier causa que sea, esos pocos están tirando por la borda el trabajo de otros. El trabajo que de están otros. tratando de hacerlo de una manera pacífica. Por falta de inteligencia emocional. Entre otras cosas, también inteligencia espiritual. Espiritual. Sabrá Dios qué es lo que pasa en casa, cuántos dolores tiene ese joven o ese adulto. De hecho, me atrevo a decir, Claribel, la mayoría de los casos, no te voy a dar un número específico, pero de lo que he visto, la mayoría de los casos, el joven o el niño no son el problema. Ellos son el síntoma de lo que ocurre en la casa. Y es mucho más fácil ir al psicólogo para que el niño, me atiendas al niño porque tiene estos indicadores y darle la pastilla al niño. Cuando el problema es, el niño lo que está manifestando es la disfunción que hay a nivel familiar. Y seguimos de alguna manera parchando, colocando parchos y, como te dije, delegando responsabilidades. Así que si usted tiene un adolescente en su casa, escúchelo. Abra esos espacios de comunicación escuchándolo, que no es lo mismo que oírlo, es prestarle atención. Usted deje de hacer lo que está haciendo y tenga un diálogo con él, no es haciendo algún quehacer de la casa, no tenerle miedo a las preguntas. Incluso no interrumpa, porque a veces reaccionamos antes, no los dejamos de hablar. Ay, Dios mío, ya tenemos la contestación en nuestra mente y comenzamos a darle. Yo eso lo he aprendido poco a poco. Todo, pero vamos, porque no hay crianza perfecta, Claribel, no la hay. O sea, esto es un proceso continuo, vuelvo y repito, y hay cosas que uno hoy se me chispoteó, pues vamos a ver cómo igual que si no tienes la respuesta, díselo. Y papito, ser honesto, mamita, no tengo la respuesta, vamos a buscarla. Pero me comprometo a buscar una respuesta para tu pregunta. Y somos responsables y retomamos. No lo vamos a dejar ahí. O sea, que nuestros hijos sepan que donde mejor yo estoy es en casa. Incluso puedo hacer esta pregunta que es, ¿verdad?, en el tema de la sexualidad, que muchas veces a los padres les cuesta. Y hoy en día hay muchísimos recursos y sistemas de apoyo, Claribel, porque lo que estás haciendo... Sí, y la escuela para padres, hay muchas cosas ahora. En nuestra página de Facebook, en Mujeres por Puerto Rico, de la cual soy portavoz, puede entrar a Facebook Mujeres por Puerto Rico. Ahí fijo un post todos los lunes que se llama Campamento de Verano para Padres, donde usted puede entrar y hay recursos y hay unos materiales que son para educación de sexualidad y nos lo puede pedir en el inbox de nuestra página, sí. Tomando entonces ese ámbito de la familia donde primero se educan nuestras emociones para evitar la violencia conyugal entre la pareja, el matrimonio, o aún pues la que no ha hecho pacto con el Señor, pero están conviviendo como marido y mujer sin serlo, que eso es otro tema, que es una relación que está un poco más vulnerable. Más vulnerable. Porque el no carácter, hay un compromiso, claro. ¿verdad? A largo plazo. Aún así,
en esa violencia conyugal. Eso es lo que vemos, ¿verdad? También que no hay manejo de emociones. Y los estudios lo que reflejan es precisamente que el gran porcentaje de estos sujetos presenta una incapacidad en manejar de manera correcta la frustración, el coraje, no se hacen responsables por su conducta violenta, entre otras cosas. Así que volvemos. Inteligencia emocional. O sea, la que incapacidad no de... toda la violencia contra la mujer o la violencia intrafamiliar, porque hemos tenido tragedias muy desgraciadas de matricidios, de hijos que han matado a su madre. Fíjese que no todo es violencia machista como nos lo quieren plantear. Es correcto. Puede haber un grado de machismo, una cuestión cultural, pero no es la raíz. Entonces, volviendo a eso, le pregunto, doctora, porque tengo conocimiento de que esa es parte de su tesis doctoral, que es la conducta de los agresores y cómo reeducar las emociones de los agresores. Abúndeme en ese punto. Bueno, yo yo elaboré un programa de reeducación y readiestramiento en inteligencia emocional para hombres que ejercen violencia hacia la mujer, precisamente porque cuando comienzo a hacer una investigación me doy cuenta que ahí es donde ellos tienen mucha dificultad. Pero también me percato, le di un poco la vuelta al asunto y me quise ir con el agresor, porque una de las cosas que también he visto por años es que el enfoque aquí para ayudar es más bien a la víctima. Y está muy bien eso, no estamos en desacuerdo, ¿verdad? Hay que preservar la vida, claro, es la que está en riesgo y hay que preservar esa vida, ¿verdad? Su seguridad física y emocional, pero yo creo que el primer foco de atención debería ser el agresor, porque yo ayudo a la mujer, pero si no trabajo con este sujeto... Una vez yo estabilizo a la mujer, tengo que ir a claro, donde él, o viceversa, una vez estabilizo a la mujer agresora, tengo que entonces ir a donde... Eso, excelente el punto que dijiste, Claribel, porque es importante recalcar que la violencia no tiene sexo. ¿Ok? Tanto mujer como hombre pueden caer en violencia. He visto relaciones donde incluso es la mujer la que es violenta y otras donde es de manera bidireccional. La situación es que siguen siendo más. ¿Por qué me enfoqué en el hombre? Porque siguen siendo mucho mayor el número de mujeres víctimas versus los varones. Y entonces quise hacer un programa específico de inteligencia emocional, porque aunque hay programas de desvío que trabajan ciertos elementos que están enmarcados en la inteligencia emocional, como por ejemplo el manejo del coraje, pero no abarca otros asuntos como la empatía, que es bien importante. Ponerme ¿verdad? en los zapatos del otro. Claro, que lo confundimos mucho con simpatía, ¿verdad? Que cuando es relaciones conyugales entre hombre y mujer, yo tengo que entender porque el hombre procesa las cosas de una forma. Exacto. Y el hombre tiene que entender porque la mujer procesa unas cosas de otra forma, porque eso interviene en las emociones. Eso interviene en las emociones. Y eso, si no entendemos eso, la resolución de conflictos va a estar circular y vamos a estar ahí, no vamos a salir de ese asunto. Y ahí viene el ciclo de la violencia. Y ahí viene el ciclo de la violencia. En el último segmento próximamente vamos a seguir tocando este tema de la violencia ya en el ámbito conyugal, pero le anunciamos con tiempo. Aquí la doctora Cristóbal es parte de ese equipo. Tenemos una alianza colaborativa, Mujeres por Puerto Rico, encuentrodemujeres.net y Consejería para el Desarrollo Humano y Familiar para el próximo 12 de octubre del 2019 a las 3 de la tarde en Pura Vida Books de Guaynabo con la charla Precavidas. La charla Precavidas, que es prevenir la violencia desde la salud mental. Anótalo. Ve a eventbrite.com y reserva tu espacio, que es limitado. Las charlas precavidas, que se trata de prevenir violencia desde la salud mental. Y regresamos entonces a nuestro último segmento de Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura.
Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. Y bienvenidos nuevamente a este último segmento de Alerta Cristiano, educando nuestras emociones para prevenir la violencia. Lo habíamos dejado con la doctora Cristóbal en el tema de la violencia conyugal y cómo en cierto punto, al no saber manejar las emociones y ya entrar en un ciclo de violencia, ¿estamos normalizando la violencia? Desafortunadamente sí. Para explicar este fenómeno de la violencia doméstica, la Organización Mundial de la Salud recomienda el modelo ecológico de Bronfenbrenner. ¿Y qué es lo que postula este modelo? Que la mayor influencia sobre la conducta humana es el entorno. ¿Qué sucede? Imaginemos que un individuo, un niño, en su núcleo familiar primario, que es el microsistema, desde ahí, como hablamos anteriormente, desde casa, desde la cuna, comienza a experimentar esa violencia entre sus cuidadores, entre sus padres. Si se mueve después al mesosistema, que el mesosistema comprende lo que es el vecindario, la comunidad, la escuela, el lugar de trabajo, en la medida que va creciendo, donde quiera que se mueva en el vecindario, también ve violencia. Se mueve a las escuelas, desafortunadamente hemos visto cómo ha aumentado la violencia en relaciones de adolescentes, que eso no lo veíamos antes. Es una cosa increíble. Y entonces ahí también y ve que hay violencia. Y cuando el macrosistema, que es nuestra cultura, nuestras normas, las leyes, ¿verdad?, que regulan nuestro comportamiento, ¿cómo se enfrenta, cómo Puerto Rico enfrenta este asunto de la violencia doméstica? Pues es debatible, ¿verdad?, porque hemos visto que hay hombres que salen de la cárcel y no reinciden. Entonces, porque no se ha reeducado ni rehabilitado, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que donde quiera que yo me muevo, yo veo esto, pues yo me acondiciono y lo legitimo. Pienso que esta es la forma correcta en la que yo debo. De que es normal, como dicen los muchachos. Absolutamente. Y miren, tristemente Puerto Rico se ha convertido en una sociedad altamente violenta. Unos niños en formación, unos adolescentes ven que en casa ese es el método, pues, el atacarnos desde verbalmente, psicológicamente, hasta darnos a golpes. Exacto. Pues entonces eso es normal. Absolutamente normal. Y así, eso es lo que voy a hacer cuando eventualmente. Y en mi relación que voy a tener. Eso es lo que voy a manifestar. Lo puedo manifestar siendo agresor o siendo la víctima, de las dos formas, ¿no? Sí, porque la víctima también aprende, porque vio. Lo dije desde el principio, el ejemplo es... Mami, quiere decir que eso es normal. Eso es absolutamente normal. Entonces, yo lo que hago es legitimo la conducta y lo asumo porque es que es lo que he visto. Y dije que el ejemplo es lo más contagioso que hay. ¿Y eso es como un cuánto por ciento de los casos que repiten esa conducta que vieron en casa? No tengo específico el número, pero sí los estudios dicen que esa es la mayoría de los agresores. Es la mayoría. O sea que la violencia es más que machista, es porque no se aprendió dominio propio, dominio de las emociones. Pero vamos a retomar este puntito del machismo que es tan tocado culturalmente, pero irnos más allá del machismo. En esta controversia de las redes sociales y de los comentarios obscenos, sexualizantes, que van más allá de lo que acaba de pasar aquí en Puerto Rico, si es que sabemos que nuestros chicos y los adultos, todos estamos enredados en las redes. Y ahí se están manifestando una normalización de unos entendimientos altamente sexualizantes. Vamos a explicar eso de cómo yo estoy manifestando eso, por qué lo manifiesto y por qué es precursor de una violencia o una forma de violencia. Mira, Claribel, ese asunto se da también cuando nosotros no tenemos la capacidad de empatizar, que es lo que es de lo ponernos que en el lugar del otro. Yo me deshumanizo totalmente. O sea, empiezo a ver a la otra persona como una cosa, no como una persona. Cosa. Y no soy sensible ni al dolor ajeno, no soy compasiva, no soy
estoy totalmente embotada. O sea, yo no tengo ni remordimiento en ser cínico, en ser sarcástico, en otorgar unos nombres, unos peyorativos, ¿verdad? Utilizar unas ofensas, porque carezco de todas estas otras características que me permiten ser respetuoso, ser responsable en mi trato con los demás. Entonces, si yo carezco de todo esto, imagínate lo complicado que es establecer relaciones, si aún más es alguien que posee que ostenta una figura de una posición de autoridad, de eminencia y de poder. Ya hemos visto pues las consecuencias que son complicadas, ¿no? Esto puede ser como una droga. Sí, me es similar, acostumbro sí, a este tipo de intercambio cultural que lo hemos normalizado. Pero es que todo el mundo dice esa palabra, todo el mundo. No, eso es nada más que de boca y un vacilón o de relajo, como dicen los chicos, pero no, yo no me atrevería a hacerle eso a una mujer. O ¿es cierto eso? Habrá gente que se quede hasta aquí llegué con un límite, pero habrá gente que se enferme de sus emociones y de sus entendimientos y pase a hacer lo que dice que haría con otra persona de palabra. Sí, puede pasar. Puede pasar que sigas. O sea, difícilmente te quedas en eso, porque hay otros factores que van a seguir perpetuando y promoviéndolo. Entonces, si encuentras el amigo que también te sigue esa línea y no te dice, espérate, que esto no es correcto, pues tú vas a seguir alimentando. Vas a seguir alimentando. Ese aumento en el acoso sexual en el área laboral, probablemente si buscamos raíces en ese grupo de personas, quizás se haya normalizado la sexualización y ver a los otros o al otro sexo como una cosa. Como una cosa y no pasa nada. Lo minimizo porque me vuelvo inmune. Pusiste el ejemplo de las drogas. La marihuana la consideran la droga de inicio. ¿Y la pornografía ya está conceptuada como una droga? ¿El consumo de pornografía? Es adictivo. Es adictivo. Entonces tú comienzas con lo más bajo, ¿no? Con lo que quizás menos daño te haga, con ciertas cosas que no son tan perturbadoras, por ponerlo así. La droga, la marihuana, ¿verdad? Llega un momento en que ya creas esa tolerancia y no te hace el efecto que al inicio. Y entonces comienzas a explorar y a experimentar con una droga mucho más hasta que cuando vienes a ver... Y así sucede con marihuana, por ejemplo, una sustancia. Y cuando tengo la sustancia y también el uso de sustancias en una relación conyugal, por ejemplo, tengo el uso de sustancias y también hay patrones de violencia en la relación. El uso de sustancias hace que todo lo demás se exacerbe. Y usualmente el que utiliza sustancias es el agresor, porque los agresores tienen perfiles. El antisocial, que es el tipo... Exacto, los tipos de agresores. Los tipos de agresores tenemos, porque no hay un solo perfil de agresor y eso es bien importante. No todos los abusadores son lo mismo. No todos los abusadores son lo mismo, no todos los abusadores manifiestan la violencia de la misma forma y en la misma intensidad. Y eso es importante saberlo al momento de elaborar un programa de reeducación. ¿Por qué? En una ocasión hablaba contigo tras bastidores de la importancia de conocer eso, que es más o menos como tener 3 pacientes diabéticos. El diagnóstico es el mismo, pero el tratamiento no necesariamente va a ser igual. La porque dosis va a depender, no es la misma. la dosis tampoco, va a depender la gravedad de esa diabetes, si es tipo 1, si es tipo 2. Va a haber quien tenga que inyectarse insulina, quizás el otro no. Va a estar también ligado a qué otras condiciones. Pues así mismo es este asunto del perfil de los agresores. El perfil número 1, el tipo número 1, es el que esa violencia se manifiesta más hacia el ámbito familiar nada más. Este sujeto usualmente no es un agresor de violencia física. Este no agrede físicamente. Este yo le llamo el golpeador silencioso, porque es muy psicológico el trato hacia la mujer. Entonces, ciertamente la vida de la víctima no necesariamente está tan en peligro, pero este sujeto es de difícil identificación, porque el daño psicológico tú no puedes tan fácilmente identificarlo. Y cuando la mujer agrede, las mujeres agresoras tienden a ser más agresoras también de esa parte, por lo verbal, ¿verdad? Por lo verbal y por lo psicológico. Nosotras somos, si lo decimos,
destruimos, la verdad. ¿Y el próximo tipo? El próximo tipo es el más, el tipo 2 y el tipo 3 caen más en lo que es el psicopatología, ¿no? Es el límite, el trastorno límite de la personalidad. Este sujeto tiene mucha inestabilidad emocional. Hay mucho drama en esta, estos son los que te pido perdón, pero entonces te amo, pero vuelvo y te agredo. Y este asunto que tiene a la mujer, ¿verdad? Una incertidumbre. Este sujeto es el del tipo 2 y el tipo 3, que es el más peligroso de los tres y el que es un reto para los profesionales de la conducta porque es el antisocial y usualmente este está en las cárceles de nuestro país. Y de esos tres, ¿cuál es el que tiene mayor probabilidad de una reeducación exitosa? El tipo 1. El tipo 1. Repasa Este el tipo sujeto, 1. el tipo 1 es el que dije que se limita más al ámbito familiar. Este sujeto luce bien. Fuera del núcleo familiar. Este sujeto está integrado socialmente, tiene trabajo, se relaciona muy bien y a veces cuando la mujer hace la queja, ¿verdad? Y dice, mira, estoy pasando esto, mucha gente lo pone en tela de juicio porque es una persona muy agradable con los demás. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque entonces colocamos a la mujer otra vez. El buen ciudadano. El buen ciudadano. El buen ministro. El buen ministro, Claribel, el buen ministro, que eso está pasando desafortunadamente. Hermanos, tenemos alternativas de reeducación y modelos. Aquí la doctora Cristóbal, me gustaría que dieras tu dato donde te pueden conseguir por si una congregación o una organización sin fines de lucro quiere saber de este programa para instalarlo. Claro que sí. Mi correo electrónico es damaris.cristobal@gmail.com. En confianza, damaris.cristobal@gmail.com. Me pueden contactar ahí, pedir información. Nos podemos sentar y hablar al respecto o sobre nos pueden escribir este programa. al inbox de Facebook de Alerta Cristiano por el programa de reeducación de agresores de la doctora Cristóbal. Ella es parte también del equipo de las charlas Precavidas. Precavidas, vidas. Queremos salvar vidas, pero desde la salud mental, para no llegar a esos patrones de violencia en la familia, intrafamiliar y las relaciones conyugales. Esto va a ser el sábado 12 de octubre. Esa primera charla va a ser el sábado 12 de octubre de 2019 de 3 a 5 de la tarde en Pura Vida Books de Guaynabo, las charlas precavidas. Vamos a estar allí tocando aspectos, comenzando por nosotras mismas. Vamos a tocar aspectos de noviazgo, vamos a tocar destrezas de manejo de la ira, de la frustración, del enojo. Van a estar con nosotros la consejera profesional Elian Verónica Martínez y la psicóloga clínica, la doctora Maribel Rivera Coto. Va a estar también compartiendo con nosotros, aunque al ángulo de la asistencia a las participantes, la doctora Cristóbal. Es un esfuerzo hermoso. El 12 de octubre a las 3 de la tarde, Pura Vida Books, entre a Eventbrite.com y separe su espacio, que son limitados. Doctora Cristóbal, o sea que esto es un área que está virgen en Puerto Rico porque aunque hay programas de reeducación de agresores, no se han maximizado. No se ha maximizado. Y inteligencia emocional como tal, un currículo específico donde se trabajan todos los componentes de la inteligencia emocional, yo no he identificado ninguno. Sí, algunos elementos, como dije, manejo de la ira y demás, pero esto comprende, vuelvo, es bien abarcador. Y de lo que se trata aquí es de trabajar cogniciones, emociones y conducta. No es únicamente mostrarle a este sujeto, mira, esta es una manera más adecuada de tú manejar las emociones, es también estimular un poco esa curiosidad mental de dónde proviene este concepto disminuido que yo tengo de la mujer. ¿Qué otros factores lo promueven para entonces trabajar sobre eso? A efecto neurológico, esa neurociencia, ¿verdad? Que es otro tema que se está mencionando mucho, inclusive en las congregaciones, lo que es la neurociencia, nuestro cerebro, cómo está cableado, por así decir, y las sustancias que actúan en nuestro cerebro. Cuando hay una reeducación desde la inteligencia emocional para manejar todo eso que nos lleva a la violencia, hay unos efectos que una vez yo me expongo a un programa de reeducación serio, claro, ¿van rehabilitando ese cerebro también? Sí, porque vas entendiendo. Entonces, esto es intensivo, esto no es un taller, o sea, esto es un programa de año y medio. Y requiere el compromiso, pero el compromiso. No es doable, como dicen en el norte. O sea, ¿es viable? Es viable.
¿Se ha probado? Se ha probado la inteligencia emocional, sí, y aún más cuando estamos atacando precisamente lo que dicen los estudios, que la dificultad es precisamente en el manejo de las emociones y en no hacerme responsable de eso. La violencia es más que machista. Más que machista. Por eso es que los enfoques que se han utilizado por los últimos 20, 30 años en Puerto Rico no funcionan. No funcionan, y yo hago esto, lo delimité porque es un programa de ¿verdad? Es un proyecto doctoral, pero la inteligencia emocional se aplica a todos y en todo contexto. Así que es viable para todos. En la escuela, en la casa. Yo propongo en la incluso sociedad. que se eduque a los niños en inteligencia emocional desde edades tempranas, que se establezca un currículo paralelo al currículo académico, y muy posiblemente minimizaríamos todos estos casos de violencia que estamos viendo a nivel incluso mundial. Hemos visto muchos líderes que volvemos a ser muy privilegiados mental e intelectualmente hablando, pero no tienen esas destrezas de conducirse con los demás y de ser sensibles al dolor ajeno en el lío y compasivos. que estamos metidos, ¿verdad? Donde Exacto. ahora tenemos muchos desafíos, pero la crisis tiene fecha de expiración. Tenemos que educar nuestras emociones, nuestro espíritu. Tenemos esperanza si retomamos esa responsabilidad. Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto ha sido Alerta Cristiano. Gracias por su sintonía. Síganos en nuestra página de Facebook y el canal de YouTube Alerta Cristiano. Dios los bendiga. Dios bendiga a Puerto Rico y a las naciones. Alerta Cristiano. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.